Principios del conocimiento humano, por George Berkeley, 1571. Respondiendo a esto, diré que, sentada ya la noción de la materia, no se trata aquí de discutir la existencia de una cosa distinta del espíritu y de la idea, de percibir y de ser percibido, sino de saber si hay ciertas ideas, no sé de qué especie, en la mente de Dios, que le sirvan como señales o notas para determinar en nosotros sensaciones e ideas de modo uniforme. Esto es, algo semejante a las notas del pentagrama que dirigen al virtuoso para producir las series melódicas que forman una composición, a pesar de que los que le oyen no han visto las notas y sean completamente ignorantes de ellas. Esta noción de la materia me parece tan extraña que no merece siquiera los honores de la refutación. Por otra parte, tampoco constituye una seria objeción contra lo que hemos dicho, a saber, que no existen sustancias insensibles no percibidas. 72. El orden de nuestras percepciones muestra la bondad de Dios, pero nada prueba a favor de la existencia de la materia. Guiados por la luz de la razón y contemplando uniformidad y constancia en el modo de producirse nuestras sensaciones, podemos colegir la sabiduría y bondad de aquel supremo espíritu que las provoca en nuestras mentes. Y de aquí no saco otra conclusión, sino que la existencia de un espíritu infinitamente bueno, sabio y poderoso es más que suficiente para explicar todos los fenómenos naturales. Pero en cuanto a la materia inerte e insensible, nada de lo que percibo tiene la menor conexión con ella, ni lleva siquiera a pensar en su existencia. Querría yo saber quién es capaz de explicar el más sencillo fenómeno de la naturaleza basado en la materia inerte, o de aducir una razón de su existencia aún con la más remota probabilidad, o al menos de dar una explicación de lo que significa tal supuesto. Porque si se dice que es una causa ocasional, ya hemos visto que en cuanto a nosotros no es ocasión de cosa alguna. A lo sumo, pues, y hechas todas las concesiones, lo sería con respuesta a Dios. Y ya hemos visto que tampoco es admisible esta tesis. 73. Valdrá la pena que hagamos algunas consideraciones sobre los motivos que han podido inducir a los hombres a suponer o admitir la existencia de las sustancias materiales. Y así, viendo que tales razones o motivos carecen de valor, podremos en circunstancias formarnos un juicio cabal del asentimiento que se les pueda dar. Primero, pues, se pensó que el color, figura, movimiento y demás cualidades sensibles o accidentales tenían existencia real con independencia de la mente. Por esto, se creyó necesario suponer un substratum o sustancia no pensante que les sirviera de apoyo, pues no se podía concebir que subsistieran por sí mismos. Después, con el transcurso del tiempo, convencidos los filósofos de que los sonidos, colores y demás cualidades primarias sensibles no podían tener existencia extramental, despojaron de estas cualidades a este substratum o sustancia material, conservando en él solo las primarias, figura, movimiento y otras semejantes, que todavía concebían existiendo fuera de la mente y que por lo mismo necesitaban un apoyo material. Mas, habiendo demostrado que ni siquiera estas cualidades primarias pueden existir fuera de una mente o espíritu que las perciba, síguese que no hay razón alguna que permita suponer la existencia de la materia. No solo eso, es totalmente imposible que exista un ser semejante, mientras la palabra materia designe un substratum no pensante que sirve de apoyo en el cual los accidentes puedan radicar sin la mente. 74. Los materialistas conceden que si se ha admitido la noción de la materia, ha sido únicamente para dar a los accidentes un sustentáculo que les sirva de fundamento. Ahora bien, no siendo válida esta razón, se puede esperar naturalmente que se abandone sin repugnancia una creencia basada en argumento tan débil. Sin embargo, el prejuicio que rebatimos está tan profundamente arraigado en nuestros entendimientos que no sabemos ni cómo empezar para deshacernos de él.
Por eso nos inclinamos a mantener al menos el nombre, pues la cosa es del todo insostenible. Y lo mismo nos sucede respecto de no sé qué nociones abstractas e indefinidas de ser y ocasión, aunque sin sombra siquiera de razón, al menos según mi entender. Porque, ¿qué hay por nuestra parte? ¿O qué es lo que percibimos de entre todas las ideas, sensaciones o nociones que se nos imprimen ya por el sentido, ya por la reflexión, de lo que podamos deducir la existencia de una ocasión inerte, insensible y no percibida? Además, por parte del Espíritu Omnipotente, ¿qué puede haber que nos permita caer y ni aún sospechar que para despertar ideas en nuestra mente haya de ser dirigido por una ocasión inerte? 75. Absurdo que envuelve el suponer la existencia de la materia como ocasión de las ideas. Ejemplo singular, y por cierto, bien lamentable, de la fuerza que tienen los prejuicios es el gran apego que, contra toda evidencia, muestra la mente humana para admitir un estúpido algo que carece de pensamiento y sensibilidad, y cuya interposición viene a aislarnos de la providencia de Dios, al que parece se quiere alejar de la marcha de los acontecimientos del mundo. Pero, por mucho que nos esforcemos para asegurar en nosotros mismos la creencia en la materia, aun cuando, huyendo de la razón, tratemos de apoyar nuestra opinión en una mera posibilidad de las cosas, aunque divaguemos por el campo sin límites de una imaginación desenfrenada, sin el control de razonamiento para admitir tal posibilidad. Sin embargo, a fin de cuentas, no podemos saber otra cosa sino que en la mente divina existen ciertas ideas desconocidas, porque eso y nada más puede significar la palabra ocasión, si es que algo significa, cuando la referimos a Dios, lo cual en realidad es discutir no sobre la cosa, sino sobre el nombre. 76. Así, pues, no es mi propósito dilucidar si hay tales ideas en la mente de Dios o si esas ideas se pueden designar con el nombre de materia. Lo que sí niego, porque me es imposible comprenderlo, es que haya una sustancia no pensante que sirva de sustentáculo a la extensión, al movimiento y a las demás cualidades sensibles. Es cosa contradictoria que de suyo repugna el que estas cualidades existan o se apoyen en una sustancia incapaz de pensar. 77. No es cosa de interés el saber si existe o no un sustratum no percibido. Se dirá tal vez que, dado que no exista ese sustentáculo inanimado de la extensión y demás cualidades o accidentes que percibimos, sin embargo, puede ser que exista una sustancia inerte y sin percepción que sea el soporte de otras cualidades para nosotros tan incomprensibles como lo son los colores para el ciego de nacimiento, por no tener un sentido adaptado a ellas, que, si lo tuviéramos, no dudaríamos de su existencia, como tampoco dudara de la luz y los colores el ciego que recobrara la vista. Debo responder, en primer lugar, que si por la palabra materia se designa tan solo un sustentáculo desconocido de cualidades desconocidas, no importa mucho saber si existe o no, pues siendo todo desconocido no nos atañe en modo alguno, ni tampoco veo la ventaja que puede haber en discutir la existencia de lo que no se cabe, de lo que no se sabe, qué es, ni por qué ha de ser. 78. Pero, en segundo lugar, si tuviéramos un nuevo sentido, solo nos serviría para proporcionarnos nuevas ideas o sensaciones, y en ese caso, para cerciorarnos de la existencia de estas en una sustancia inerte, tropezaríamos con las mismas dificultades que las ya consideradas con respecto a la figura, color, movimiento, etc. Ya se ha demostrado que las cualidades no son más que sensaciones o ideas existentes en la mente que las percibe. Y esto es cierto no solamente de las ideas a que ahora estamos acostumbrados, sino también de cualesquiera otras ideas posibles. 79. Alguno querrá insistir, diciendo que 1. Aún sin haber razón fundamental para afirmar la existencia de la materia, y 2. Sin conocer de ella una aplicación tan solo, 3.
sin que ella pueda servir para explicar los fenómenos más sencillos. 4. Sin comprender lo que esta palabra significa. Con todo, no hay contradicción en afirmar que la materia existe, que en términos generales es una sustancia, que es ocasión de las ideas. Todo ello, a pesar de las serias dificultades que implica el comprender su significado o el adoptar una explicación cualquiera. A esto responderé que, efectivamente, cuando las palabras se emplean sin ningún significado, se pueden enlazar a capricho, sin temor a incurrir en contradicciones. Por ejemplo, cualquiera puede decir que 2 por 2 son 7, con tal que se advierta que estas palabras no se toman en el sentido usual, sino para denotar no se sabe qué. De la misma forma, y por idénticas razones, se puede afirmar que existe una sustancia no pensante, inerte, sin accidentes, que es ocasión de nuestras ideas, y lo mismo entenderemos por una proposición que por la otra. Esto es, nada. 80. Por último, quizá preguntará alguno, ¿qué sucedería si, dejando a un lado la noción de sustancia material, afirmáramos que la materia es algo desconocido, ni sustancia ni accidente, ni espíritu ni idea, inerte, sin pensamiento, inmóvil, inextensa, sin existir en el espacio? Porque así, admitida esta definición negativa de la materia, se desvanecen todas las objeciones que puedan hacer contra sustancia y ocasión, y contra cualquier otra noción positiva o relativa que pueda darse de la materia. Como antes, responderé que, si se toman en igual sentido las palabras materia y nada, pueden perfectamente, siguiendo ese modo de hablar, hacerse controvertibles. Porque, después de todo, ese será el único resultado de semejante definición, cuyos elementos, mirados en conjunto o por separado, no hacen en mi mente otra impresión que la que pueda hacer este vocablo nada.